Quedamos pendientes con la calculadora. Ya funciona lo básico, pero falta lo más interesante, que serían los cálculos. Vamos a revisar qué es lo que ya funciona. Voy a poner como principal el frame. Bueno, vamos a poner como propiedades run. Yo pensé que ya lo había puesto, pero como que no, ¿verdad? Entonces, el frame. Muy bien, entonces, bueno, ya seleccionamos el tipo de... Aquí hay que recordar, bueno, la jerarquía, que es en la que nos estamos basando. Pues la jerarquía quedó así, ¿verdad? No, fíjense, un objeto de punto, fracción o complejo se puede poner, como siempre, en una referencia de su propia clase, pero también cualquier objeto de esas tres clases se puede poner en una referencia de número compuesto si queremos acceder al método mostrar, o en una referencia de la interfaz si queremos hacer sumas y restas, los mismos objetos. Bueno, entonces no hay que olvidar eso porque lo vamos a aplicar ahorita. Creo que lo que sigue es generar los números aleatorios. Vamos a hacerlo. Luego ya procedemos a hacer las sumas y restas. Entonces vamos a codificar nuestro botón de aleatorios. Creamos un objeto de la clase random. Nos pide agregar la librería, que es donde está definida la clase random. Y tenemos, recuerden, 4 campos de texto. Los dos primeros corresponden al objeto A, su parte 1 y su parte 2, valor 1 y valor 2. Y los otros dos corresponden al objeto B. Entonces, vamos a generar datos aleatorios en esos campos de texto. JText valor 1, 1A, set, setText. Y en el setText vamos a generar un número aleatorio. Los valores que pueden tener los atributos o los valores de los objetos pueden ser positivos o negativos. Entonces, voy a utilizar el método nextIn, que me pide dos parámetros, valor inicial, valor final. Recordando que el valor inicial sí lo toma en cuenta, sí lo incluye, el valor final es -1. Entonces aquí sería, no sé, desde -10 hasta 10. Quiere decir que aquí me va a generar números entre -10 y 9. Lo convertimos a cadena para que lo acepte el setText. Bueno, entonces esto lo voy a copiar a los otros tres y lo extendemos para el 2A, el valor 2 del objeto A, el valor 1 del objeto B y el valor 2 del objeto B. Así quedarían. Y voy a aprovechar para borrar lo que haya habido un cálculo previo. Lo que muestra, recordemos que estas dos etiquetas nos mostrarían el objeto en su contexto matemático. Si es complejo, 3 más 4i, por ejemplo, estos dos. Y aquí muestra el resultado. Vamos a borrar las tres etiquetas, a borrarle su texto, ¿sí? Entonces sería JText resultado, no es JLay, son etiquetas. JLay resultado, vamos a poner un texto cadena nula. Luego JLay datos A se llama, el que está en un lado del objeto A, setText y una cadena nula. Y JLay datos B. Así aquí va a generar datos aleatorios, pero todavía no sabemos si se va a tratar de puntos, complejos o fracciones. A ver, entonces lo probamos.
Sería aquí aleatorios, ahí va generando. Va a generar números entre menos 10 y 9 en positivo. Bueno, ya con esto podemos empezar a hacer o pensar en hacer las operaciones. A ver, el objetivo de la calculadora, el principal objetivo es sumar y restar. ¿Qué tipos de objetos? Pues pueden ser fracciones, puntos o complejos. No podemos particularizar sobre uno de ellos. Por ejemplo, si me aboco a los puntos, me voy a olvidar de las fracciones y los complejos. Todo lo tenemos que ver de una manera general, genérica. Tanto para hacer los cálculos como para mostrar resultados o mostrar los elementos de un objeto, no lo vamos a hacer de manera particular. Lo único que vamos a hacer de manera particular es crear los objetos. Ahí sí tenemos que hacerlo de manera individual, pero tanto para las operaciones como para mostrar los elementos de los objetos, lo vamos a hacer de manera general. Si queremos hacer operaciones, lo vamos a hacer a través de la interfaz. Un objeto de estas tres clases que está en una referencia de la interfaz va a ser capaz de sumar y restar sin importar qué tipo de objeto sea. Y si queremos mostrar de manera general, todo lo podemos hacer de manera particular, pero aquí lo tenemos que hacer de manera general porque engloba los tres tipos de objeto. Si queremos mostrar de manera general, pues los pondríamos en una referencia de número compuesto. Bueno, como el objetivo principal de la calculadora es sumar y restar números, de hecho, sumar y restar cualquier objeto que implemente la interfaz operaciones básicas. Y lo demás demostrarlo en su contexto matemático, pues ya es como complemento. Así es que nuestros objetos principalmente van a sumar y restar, pero no podemos, como dije ahorita, hacerlo de manera particular para puntos, para complejos, para fracciones. Y por esa razón vamos a crear dos referencias de la interfaz. Los voy a crear aquí. Salud. Los vamos a crear de manera global, bueno, no global, sino como un atributo del frame para poderlo utilizar en cualquier evento o método que agreguemos. Bueno, entonces, ¿cómo se llama nuestra interfaz? Operaciones básicas. Vamos a crear dos referencias. Objeto A y objeto B. El nombre es así tan general porque no sabemos si ese objeto A se va a referir a un punto, a una fracción o a un complejo. Pero sí sabemos que siendo referencias de la interfaz van a poder sumar y restar, cada quien a su manera. Bueno, en este punto ambas referencias son nulas, es decir, que no apuntan a ningún objeto porque no ha sido creado. Tanto el botón de sumar como el de restar van a tener que crear los objetos. Bueno, para no repetir código, vamos a agregar aquí un método que nos va a permitir crear objetos. Bueno, va a ser así como estas dos referencias son parte de elementos, atributos del frame, este método pues también es del frame. No va a regresar nada y se va a encargar de crear objetos. Y los objetos, pues ¿cómo podemos definir cuáles de las tres clases vamos a crear? Pues todo depende de qué selección del radio botón esté. Si está el radio botón de puntos, vamos a crear puntos y así lo mismo para fracciones, para complejos. Así que tenemos que averiguar qué tipo de, cuál de los tres botones, radio botón está seleccionado. Claro, eso va a ocurrir en tiempo de ejecución. Por eso era tan importante agruparlos para que nada más se pudiera escoger uno a la vez. Bueno, entonces vamos a preguntar si está seleccionado el de los puntos. Si J radio punto, ¿cómo preguntamos si está seleccionado? Is selected, me va a regresar un booleano. Si está seleccionado el radio punto, quiere decir que los objetos que vamos a crear son puntos, pero los vamos a poner en las referencias de la interfaz, ¿sí? Entonces le vamos a decir objeto A. En este momento vamos a instanciar la referencia objeto A. Objeto A es igual a new punto
Aquí es la única parte en donde vamos a hacerlo de manera específica para el punto, para fracción, para complejo, pero lo vamos a dejar los tres en referencias de la interfaz. Por lo tanto, no importa cuál de los tres objetos se haya creado, van a ser capaces de sumar y restar. Bueno, new punto sería, pero vamos a tomar primero los valores que están en los campos de texto porque con ellos vamos a crear los objetos. Entonces, como eso nos va a servir para los tres tipos de objetos, vamos a crear por aquí algunas variables. Valor 1A lo vamos a tomar del campo de texto jtext valor 1a.getText. Sabemos que eso no va a funcionar porque getText me regresa una cadena y yo lo necesito como un entero. Los objetos cuando los creamos, sus constructores me piden valores enteros. Pues entonces esto hay que convertirlo entero a través de la clase integer, su método parseInt. El parseInt, como vemos, me pide una cadena y esa cadena es lo que me regresa el jtext, en el getText del jtext, ¿sí? Aquí le borré una J sin querer. Bueno, eso lo tenemos que hacer para los 4 campos de texto. Entonces lo voy a copiar. Lo voy a pegar 3 veces. Y aquí va a decir, los primeros 2 son del objeto A, el valor 1 y valor 2. Y los otros 2 son del objeto B, valor 1 y valor 2. Y los vamos a tomar de sus campos correspondientes. Aquí sería 2A, luego aquí un 1B y 2B. ¿Por qué no los pusimos dentro del if? Porque estos me van a servir para cualquier objeto, ya sea punto, fracción o complejo. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos valores con los cuales le vamos a pasar al constructor para crear los objetos. El primer punto, si está seleccionado el JRadio punto, vamos a crear puntos. Si está seleccionado el de fracciones, creamos fracciones. Pero cualquier objeto que creemos, lo vamos a poner en las referencias objeto A y objeto B. New punto sería valor 1A, valor 2A. Ese es el objeto A. Y el objeto B va a ser ahora con los valores de B. New, valor 1B y valor 2B. Bueno, y luego eso es si se está seleccionado. Vamos a hacer 3 if, uno por cada radio button, y se supone que solo uno de ellos va a ser verdadero. Si no los hubiéramos agrupado y dejáramos que seleccionara al mismo tiempo 2 o más radio button, pues aquí ganaría la última pregunta que hiciéramos y que fuera verdadera. Nada más uno de los 3 if es el que va a ser verdadero. Entonces vamos a preguntarse ahora, ¿quién? J radio fracción está seleccionado. Si eso es verdadero, ahora ¿qué vamos a crear? En las mismas referencias, por eso las pusimos a nivel del frame, para que estas referencias, si es verdadero, van a tomar puntos. Si esto es verdadero, van a tomar fracciones, las mismas referencias. ¿Y por qué es posible? Porque son referencias de la interfaz y tanto punto como fracción y complejo implementan esa interfaz. Podemos poner objetos de esas clases en referencias de la interfaz. Algo similar a lo que hacemos con la herencia, ¿no? Sería objeto A, objeto A es igual a new, ahora va a ser fracción, y la fracción vamos a tomar valor 1A y valor 2A. Y pues lo mismo vamos a hacer con el objeto B. Ahora vamos a tomar los valores de B, el primero y el segundo. A ver, espero ahí no confundir. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora por si estuviera seleccionado el del complejo. Este lo voy a copiar y pegar.
¿sí? Ahora va a ser J radio complejo. Y lo que vamos a crear, si eso es verdadero, son números complejos. No importa cuál de los tres if haya sido verdadero, cualquiera de ellos que haya sido verdadero, las referencias objeto A y objeto B tienen objetos que saben sumar y restar porque implementaron la interfaz. Cada quien a su manera. A ver, entonces, la idea de las etiquetas que están en un ladito aquí es que una vez que ya se crearon los objetos, mostremos cómo se comportan en su contexto matemático. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el método que nos permite visualizar los elementos del objeto? Un punto, como se ve un punto entre paréntesis separado por coma, coordenada X, coordenada Y, la fracción, numerador y denominador. ¿Cuál es ese método? ¿Se acuerdan? El método que nos permite ver los objetos, los elementos del objeto, como se trabajan en matemáticas. A ver, del diagrama. El método mostrar. El método mostrar no está presente en la interfaz. Por lo tanto, si yo quiero actualizar esos datos, por ejemplo, ya cuando salga de los if, sé qué tipo de, bueno, ni siquiera sé qué tipo de objeto es, pero sé que todos tienen el método mostrar. A ver, JLey datos A, aquí vamos a poner, ¿sí? Los elementos ctext de objeto A, pero el objeto A no tiene el método mostrar, ¿sí? Yo había comentado cuando implementamos el método mostrar que lo más apropiado, lo más práctico sería que eso, el código del método mostrar, lo pusiéramos en el método toString, porque el método toString anda por todos lados y en cualquier lado, bueno, lo podemos aprovechar. Aquí, si yo utilizara el método toString, pues no me serviría porque el método toString no tiene implementado que se muestren los objetos. ¿Cómo le hago para llegar al método mostrar? Aquí no lo tengo, porque objeto A es referencia de la interfaz y la interfaz no tiene el método mostrar. ¿Cómo le hacemos para llegar al método mostrar? Poner un cas, ¿verdad? ¿Un cas de quién? De número compuesto. No puedo poner un cas de punto, pero pues no sabemos realmente qué tipo de objeto es. Así en memoria, objeto A. Entonces, hacemos un cas a número compuesto porque sabemos que cualquier número compuesto es capaz de mostrar. Y bueno, para que podamos acceder, tenemos que encerrar esto entre paréntesis para que el resultado sea un número compuesto. Y ahora sí, tenemos acceso a mostrar. ¿Sí? A ver, si hubiéramos codificado lo del método mostrar en el método toString, podríamos acceder a él directamente sin necesidad de hacer un cast. O sea, le voy a decir JLey datos B ctext y vamos a decir que objeto B mande llamar el método toString si está porque el toString lo hereda desde object. Y también ahí, aunque la interfaz no tenga implementado el método toString, lo va a jalar desde el objeto por el polimorfismo. Entonces aquí, si nosotros le dijéramos que ejecutar el método toString, sería más directo, ¿verdad? A ver, ahí lo vamos a dejar así a ver qué sucede. ¿De dónde vamos a mandar llamar este método? Pues necesitamos crear los objetos cuando los vayamos a sumar o a restar. Así es que vamos a mandar llamar este método desde el botón sumar y del restar vamos a empezar con el botón sumar. A ver, le decimos aquí botón sumar. Primero vamos a mandar llamar el método crear objetos. ¿Sí? Porque necesitamos crear los objetos y luego ya después mandar llamar el método sumar. ¿Por qué estamos seguros que objeto A suma y resta también? Pues porque son referencias de la interfaz y la interfaz tiene los métodos sumar y restar
Y si un objeto, una clase implementó esa interfaz, necesariamente sabe sumar y restar. Bueno, entonces vamos a probarlo así. Lo único que vamos a lograr aquí es que cree los objetos y que me muestre en las etiquetas de los que están del lado derecho, me muestren esos objetos. A ver, vamos a crear. Ahora sí le decimos sumar. Vean cómo me voy a ir a esta instrucción, estas que están aquí. Ya creó los objetos, en este punto ya creó los objetos. Objeto A y objeto B ya tienen, en este caso tienen un punto, en memoria tienen un punto. El método mostrar, obviamente, pues para eso lo hicimos, pues sí me está reflejando el punto como lo usamos en matemáticas. Pero ¿por qué acá no se ve así? ¿Por qué no se ve bien? ¿Cuál método estamos mandando llamar? El toString. Y el toString no está codificado. Sí, pero si ustedes se fijan, el toString nos evitaría utilizar tener que hacer el cast. Porque el toString, de todos modos, lo va a ejecutar desde la clase punto. Bueno, para comprobar que esto funciona, vamos a codificar el método toString. ¿Sí? Ya, para que nosotros podamos mostrar tanto con el método mostrar como con el toString. Desde el inicio lo tendremos que haber hecho en el método toString, pero pues el ejercicio se trataba de crear un método abstracto y el método mostrar es abstracto, toString no es abstracto. Ok, entonces me voy a ir a la clase punto y voy a implementar el método toString aquí abajo de los getSet. Puede ser en cualquier parte, ¿verdad? Pero yo normalmente el método toString lo pongo abajo de los métodos getSet. Vamos a codificar el método toString. ¿Así? Y como el método toString, hay que checar que aquí diga override para saber que estamos codificando el método correcto o estamos escribiendo el método correcto. Ahí anulamos el método que viene por herencia y lo codificamos nosotros. Que si queremos reutilizar lo que viene por herencia le damos super punto, ¿verdad? Bueno, aquí como lo que quiero que haga el método toString ya lo hace el método mostrar, pues le digo que regrese la ejecución del método mostrar. ¿Así? Lo hice solo en la clase punto. Así es que cuando yo mande llamar el toString a su vez va a mandar llamar el mostrar. A ver, vamos a probarlo. Si creamos puntos, todavía no sumamos, ¿eh? Vean cómo ya está funcionando bien, tanto a través del método mostrar, pero para acceder al método mostrar, como objeto hay referencia de la interfaz, no tiene visible el método mostrar. Entonces hicimos un cast a número compuesto. El mismo objeto ahora lo ponemos como número compuesto y número compuesto sí puede llamar el método mostrar, pero acá lo estamos haciendo directamente con el método toString. A ver, si hago fracción, ¿me va a funcionar este? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está implementado, ni con el complejo, tampoco. Bueno, entonces vamos a completar la implementación del método toString en la clase fracción. Voy a tomar de la clase punto porque es exactamente igual la implementación. O sea, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en la clase fracción abajo de los get y set. Ahí ya está. Y lo mismo voy a hacer en la clase complejo. La clase complejo voy a agregar el método toString que manda a llamar el método mostrar, ¿no? Esto que estamos haciendo no es así tan adecuado porque estamos duplicando dos métodos que hacen lo mismo. Pero bueno, ahorita es válido porque estamos probando. Bien, entonces ya que hicimos eso, ahora sí en la calculadora debe funcionar para los tres objetos. Aquí le decimos aleatorios, los sumamos como y ya están los dos bien, en fracción, también ya están bien los dos.
Y en complejo, también. Ya lo tenemos bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer la suma. Aquí lo interesante, lo que estamos aplicando, la herencia del polimorfismo, es que en el botón sumar, yo no sé qué objetos se van a sumar. Y realmente no me debo preocupar por eso. Esa es una de las ideas del encapsulamiento, de que se encapsule y nosotros no sabemos por dentro qué está ocurriendo. Lo que sí sabemos es que las referencias objeto A y objeto B saben sumar y restar. Eso sí lo sabemos, aunque no sepamos qué tipo de objetos son. Entonces simplemente vamos a mandar a decirles que lo hagan. Y el resultado, ¿dónde lo queremos poner? En una etiqueta, ¿no? Tenemos una etiqueta aquí que se llama JLab resultado, y ahí es donde queremos nosotros poner el resultado de la suma. O sea, vamos a tomar objeto A. Objeto A, vemos que tiene acceso a sumar y restar. ¿Dónde está el restar? Por ahí. Está sumar y restar. Ahora, hay que recordar que puede recibir cualquier tipo de objeto. ¿Y qué resultado me va a regresar? También un object. Eso hay que considerarlo. Bueno, entonces, objeto A, le vamos a decir que se va a sumar ¿con quién? Con el objeto B. Nosotros estamos controlando de alguna manera que objeto A y objeto B sean de la misma clase, pero la interfaz no lo sabe. Ella lo único que sabe es que un objeto que esté en una referencia suya sabe sumar y restar objetos. Bueno, ahora, ¿esto en dónde lo queremos poner? El resultado, en la etiqueta, ¿no? Entonces le diríamos jtext, jlay, resultado, punto ctext, ahí es donde vamos a poner el resultado. Si lo dejamos así, va a marcar error. ¿Por qué? Porque me regresa un object y ctext está esperando una cadena. Bueno, pero aparte lo que quiero es que muestre de ese objeto, que me muestre en el contexto matemático. Es decir, voy a usar el método mostrar del resultado. Pero aquí no puedo acceder al método mostrar, porque object pues no tiene, si le pongo aquí punto, pues object tiene estas clases. ¿Qué tenemos que hacer para acceder al método mostrar? Hay que ponerlo, el resultado de todo eso, hay que ponerlo en número compuesto, ¿sí? Y de número compuesto, ahora sí, vamos a englobar todo esto. De ahí sí tenemos acceso a mostrar. Pero si se fijan, no sabemos realmente qué tipos de objetos están haciendo la operación, ni cómo lo va a mostrar. Eso lo saben los objetos. Aquí estamos generalizando el uso de números compuestos. Eso va a funcionar para cualquier número compuesto, sin tener que modificar el código. A ver, vamos a probar eso, ¿no? Vamos a confiar que no va a salir una excepción. Bueno, entonces aquí aleatorios le decimos sumar. Ahora sí ya debe sumar. Menos 2 más 1 es menos 1, ¿verdad? Y 6 más 1 son 7. Vamos a sumarlo como fracción. Ahora sumamos 2 sextos con un entero. No, pero como este es negativo, fíjense, un entero tiene 6 sextos. ¿Sí, no? Un entero. Y estamos sumando una fracción negativa. Realmente estamos restando 2 sextos. Si a 6 sextos le quitamos 2 sextos, me quedan 4 sextos. Ok, y si lo hacemos como complejo, sumar, y ahí está, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la resta, que realmente es lo mismo. A ver, nos vamos al botón de resta, pero el botón de resta todavía va a ser más concreto, va a ser más, porque sabemos que como ya tenemos implementado el toString, que hace lo mismo que el mostrar, entonces nosotros podremos mandar llamar aquí el toString del resultado, o sea, quitarle todo este cast de número compuesto, y en lugar de mandar llamar el mostrar, ¿qué mandamos llamar? El toString. Y toString a su vez se va a encargar de mandar llamar el mostrar.
quedó más cortito que acá, ¿verdad? Aquí estamos aprovechando el toString, acá no. Bueno, porque lo acabamos de codificar. Si no lo hubiéramos codificado, pues no lo podríamos usar para eso. A ver, ahí está la resta. Mm, tenemos aleatorios. Una resta de puntos es 3 menos menos 1. No es, sí, 3 menos. Ah, estoy sumando. Vamos a restar. Está sumando. Ah, pues es que ¿qué me faltó? Aquí en lugar de sumar que resta, ¿verdad? Por eso están haciéndolo mal. Restar. Muy bien, entonces ahí está el riesgo de copiar y pegar. Entonces aquí tenemos aleatorios. Ahora vamos a restar. Menos 8 menos 7 son menos 15. Y 4 menos menos 3 son 7. Si lo hacemos como fracción, menos 8 cuartos son 2 enteros. Y si le restamos menos 7 tercios, realmente se los vamos a sumar. Ahí está la suma, ahí está la resta. Si es complejo, lo restamos. Sería menos 8 menos 7 son menos 15. Y 4 más menos menos 3 son 7i. Ya está funcionando esto, ¿verdad? Entonces yo muchas veces les pido que lo hagan, que hagan una prueba, pero pues nunca la van a hacer porque parte a lo mejor no tiene caso. Si ustedes intentan resolver este ejercicio, así, como lo estamos viendo, sin utilizar interfaces, ni clases abstractas, ni nada de eso, créanme que el código va a quedar mucho más grande que lo que estamos haciendo. Aquí estamos tratando de aprovechar lo más que se pueda lo que nos proporciona una interfaz o una clase abstracta. Claro, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Ya nosotros podemos eso utilizarlo en otras cosas que sean más productivas para nosotros o que sean más interesantes para nosotros. Bueno, entonces se puede decir que ya acabamos este ejercicio. No sé si haya dudas o preguntas, porque vamos a empezar otro. Ya terminamos esta calculadora. Los temas que vimos, que aplicamos aquí fue pues una clase abstracta, una interfaz. A través de la clase abstracta accedíamos al método mostrar, a través de la interfaz a las sumas y restas. Claro que referencias de punto, fracción y complejo tienen acceso a todo, ¿verdad? Pero acá estamos usándolo de manera genérica. Eso es lo que nos permite la herencia del polimorfismo. Muy bien, vamos a desarrollar otro ejercicio. Y ese lo tenemos aquí. Se tienen los siguientes datos de un grupo de alumnos: nombre, edad y calificación. Vamos a desarrollar una aplicación para ordenarlos por edad. Eso ya lo hemos hecho varias veces, no es específicamente esto, pero sí hemos hecho ejercicios de ordenamiento, muchos. Bueno, entonces, por aquí tenemos unas notas que voy a, nada más así para aprovechar el diagrama. El detalle, quisiera que ustedes lo leyeran cuando ya les comparte el documento, porque ahí explica varias cosas que ya hemos estado viendo. Bueno, dice aquí, amplía un poquito más el enunciado, dice que ordenemos utilizando el método ArraySort. Ok, bueno. En este caso, la intención es nada más ordenar los datos de los alumnos, no vamos a calcular nada, por eso no tenemos ningún método aquí. Pero obviamente cuando creemos la clase alumno le vamos a agregar constructores, métodos getSet, todo eso que se requiere para manipular los objetos. Así es que la idea es, digamos, ordenarlo por edad. ¿Sí? Vamos a ordenarlo por edad. Bueno, entonces vamos a empezar otra aplicación. Voy a quitar todo esto. Creamos una nueva. Se va a llamar ordenamientos alumnos interfase. PB 24. Ya ando en el 2020. 2240. 05 07. ¿Sí, va? Entonces va a ser ordenamiento alumnos
interfaz. Seguimos con el tema de interfaces aunque de momento como que no se va a ver así muy claro en dónde vamos a aplicar la interfaz. Bueno, vamos a iniciar con vamos a crear la clase alumno. Ya tenemos aquí el diagrama. Tiene tres atributos, una cadena que es el nombre, entero la edad y la calificación que puede tener decimales. Bueno, vamos a crear esa clase, ¿sí? Es una clase, sí. Entonces, estamos en aquí. Vamos a agregar una clase que se va a llamar alumno. Y va a tener los atributos que marca aquí el diagrama. Bueno, ahí pues creo que ya no los aprendimos, ¿no? Entonces sería private string nombre, ¿verdad? Y luego private int edad y private doble calificación sin acento. Bueno, le vamos a agregar lo que normalmente hacemos: constructor por default, parametrizado, los métodos getSet, y el toString lo vamos a codificar nosotros. No va a tener métodos de proceso porque nada más la intención ahorita es ordenar los datos que trae de los alumnos. Muchas veces o algunas veces esto se hace cuando queremos encapsular los datos de algún concepto, en este caso de un alumno, y manipular esos datos. Un ordenamiento, no vamos a procesar, no vamos a calcular nada. Bueno, vamos a agregar el primer constructor, el sin parámetros, el de default. Por lo tanto, aquí vamos a asignarle valores por default a los atributos. Nombre es igual a, bueno, algo así. Y luego la edad, 0. Y la calificación, también 0. ¿Eh? Le agregamos el constructor parametrizado con los tres campos. Ya está ahí. Le agregamos los métodos getSet de los tres. Bueno, ya tenemos ahí los métodos getSet. Ahora vamos a agregarle toString, pero por nuestra cuenta. Muy bien. Lo que vamos a mostrar son los tres datos, pero de esta manera. Voy a mostrar primero el nombre. Le voy a concatenar un tabulador. Luego la edad. Otro tabulador. Y la calificación. Ahí va, empieza con el nombre que es cadena, con este más, le agrega este carácter que es un tabulador. Como el resultado es una cadena, cuando agrega edad la convierte a cadena y la pega. Bueno, esto ya lo hemos hecho mucho. Ahora vamos a crear en la aplicación un arreglo de objetos. A ver, voy a poner por nombres cortitos, sin acentos. Alumno es un arreglo de objetos, ¿eh? Le vamos a poner grupo, por ejemplo. Grupo A igual a new. Pues no, mejor lo vamos a crear de esta manera. Porque ahí directamente voy a crear los objetos, ¿sí? Los elementos de la red. Bueno, entonces, pues yo lo hago así para que se vea más claro, ¿eh? Luego el editor a veces ahí me anda moviendo las cosas. Bueno, voy a crear un nuevo alumno. El arreglo es de objetos de la clase alumno. Y el alumno tiene pues tiene tres
tres parámetros, ¿verdad? El parametrizado son tres. Aquí ponemos un nombre. Voy a poner unos nombres cortitos y luego edad más o menos en los que andan ustedes. Y las calificaciones, pues hay las que se nos van ocurriendo. Ya merito, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí algunos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unos 8, ¿sí? Le voy a ir cambiando, pues, los datos. No sé, así. Y luego le voy a ir cambiando aquí las edades. Tal vez algunas se repitan. $19. Y bueno, también las calificaciones, pues ahí lo que ustedes quieran poner. Así. Ahí estamos creando un arreglo de alumnos. Y vamos a mostrarlo. Antes de ordenar, lo vamos a ordenar y luego lo volvemos a mostrar para ver la diferencia. Entonces, lo vamos a mostrar a través de un ciclo corto. Voy a poner primero aquí como un letrero que diga antes de ordenar. Y entonces lo ordenamos, perdón, lo mostramos con un ciclo corto sin usar un contador. Sería for alumno, todos los elementos del arreglo son alumnos. Aquí ponemos un nombre de referencia, 2 puntos seguido del nombre del arreglo, grupo. Y lo único que vamos a hacer es mostrar el... Ahí sabemos que println va a convertir a cadena A. ¿Y cómo lo va a convertir? Mandando llamar el método toString. Muy bien. Y luego vamos a aplicarle el sort con arrays. Sort. No me va a dejar. Ni modo, lo tenemos que tratar de engañar. Le vamos a decir que ordene el grupo. Es el arreglo. Bueno, me pide que agregue la librería. Y entonces voy a repetir esto de la salida, pero se pone que una vez ya ordenado. El recorrido del arreglo es el mismo, nada más que aquí los elementos están como llegaron al arreglo y acá se supone que están pero ya ordenados. Vamos a probarlo pues. Y nos lanza una excepción. Miren, aquí tenemos, antes de ordenar, pues estos son nuestros alumnos. Ahí no hubo ningún problema. El problema es cuando quisimos ordenar. Y esto ya nos había pasado, ¿eh? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Se acuerdan? Lo mencionamos por ahí algunas con el método de la burbuja, ¿verdad?
Porque cuando lo intentamos aquella vez, hace como les dije, como en un mes y medio, 2 meses, vamos a ver por qué no se puede y por qué sí se va a poder. Entonces ahorita lo vamos a dejar así, nada más recordando lo que nos pasó en ese ejercicio, mañana ahí lo buscamos y lo mostramos. En ese ejercicio nos dimos cuenta que no podíamos utilizar el array sort para un arreglo de objetos. Hemos utilizado y nos ha funcionado un arreglo de primitivos, de enteros, de dobles, pero un arreglo de objetos ya nos había marcado este error. Nada más ahorita lo quise poner ahí para recordar que nos había marcado un error. En aquella ocasión, la solución fue implementar un método nosotros mismos y el más fácil de codificar fue el de la burbuja porque no es intención ver métodos de ordenamiento. Pero en aquella vez les dije, va a llegar un momento en que sí lo vamos a poder hacer y ya llegó el momento. Pero eso será mañana. Muy bien, ahí le vamos